bendiciones. Muy buenas tardes. Dios les bendiga en este hermoso día y en esta hermosa noche que el Señor nos está regalando. Que sientan de su presencia en esta hora lo maravilloso que es nuestro Dios. Amén, Dios les bendiga. Gracias por conectarse un lunes más y por estar pues aquí apoyando este programa que no es de nosotros, es de Dios, ¿no? Amén. Dios nos lo dio. Pues nos dejó ser sus administradores en este programa. Amén. Así que vamos a saludar a Rafaela. Dios te bendiga, Rafaela, por estar aquí apoyándonos. Desde siempre ha estado ella desde el principio apoyándonos y pues muchas gracias, ¿verdad? Por eso. Más anda por ahí. Pastor Eduardo Campos, Dios le bendiga, pastor, gracias por apoyarnos, por conectarse. Y luego anda alguien ahí que no conozco, se llama Samantha Villa Martínez. Rafaela, La Dios te bendiga, pastora Rafaela. Gerania, también hasta Nogales, nuestra hermana Marta Pacheco, ahí está. Dios le bendiga, hermana Marta, ya sabe que la amamos muchísimo. Vamos a empezar, mira. Vamos a orar para dar inicio. ¿Sí o no? Claro. Bueno, vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor y pues que sea Él el que dirija este programa, ¿no? Que dirija nuestras voces, nuestras mentes, nuestros corazones y pues vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, hoy en este día, porque nos permite, Señor, una vez más, un día más, Señor, el hacer tu programa, Señor. Estamos siendo obedientes, Señor, a ti, a tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que seas tú, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de nosotros, Señor, y que no permitas que salga palabra de nuestra boca, Señor, que no venga de tu Espíritu Santo. Que te pido que prepare los corazones y las personas, Señor, que van a escuchar este programa, Señor, este video, Señor, que tú prepares sus corazones para que reciban la palabra, Señor, para que dé fruto, Señor, a su tiempo. Te doy gracias, Señor, y te alabamos, te bendecimos, Padre, porque tú eres bueno, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor, y nos amas y nos los has demostrado, Señor, y nos lo demuestras cada mañana y cada día, Señor, con regalarnos la vida, la salud, Señor, nuestros hijos y todas las bendiciones que tú tienes para con nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, así es. Así es, vamos a ver, alguien más que esté conectado. María Luisa. Claudia, sí, ¿verdad? mi tía Claudia. Amén, bendiciones. La cananea, esa bendiciones. cananea. Nuestra hermana María Luisa Contreras, bendiciones. Gracias por estarnos acompañando. Hermano Ubaldo, Dios le bendiga, hermano Ubaldo. María Miranda, es que no nos salen los mismos, por eso nos confundimos poquito. Mi madre hermosa, Rita Navarro, ahí está. Suegra, bendiciones, hasta No, hasta Hermosillo. donde quiera que esté madre, ahí le mandamos la bendición. Ok, vamos a dar inicio entonces, ya después de la oración, sigue una adoración. Amén, amén. Y si se la saben, pues nos acompaña. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti, y que cada día que pase
pase, que pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. No, hermano. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti. Que cada día que pase, que pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. No te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta haber transformado mi corazón. No te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta haber transformado mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Amén. Ay, santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí también los chulos andan queriendo predicar, ellos ahí. A esta hora. Casualmente es la hora que ellos empiezan a ladrar. Antes no ladraban, pero ahora cada lunes, 7 de la tarde, Ay, algo les molesta. Así que para gloria y honra del Señor, pues ahí también ellos escuchan. también saludos, Pastor Juan Manuel, hasta Chicago, bendiciones y gracias por Amén. apoyarnos. Mi mamá también, la Leti Con, Mi Dios te suegrita. bendiga. Mi abuela Berta también, Dios la bendiga. Sí, Dios le bendiga, saludos. Bueno, vamos a empezar. El título, Restaurando los muros. Quiero dar una breve entradita aquí. El significado de la palabra restaurar. Dice que es arreglar algo que se dañó, poner un edificio u otra cosa en el estado o condición en que se encontraba al principio. Un sinónimo es reparar, viene siendo lo mismo. Entonces, ya dejando en claro y con el significado en mente, entremos en el tema de hoy, que se llama restaurando los muros. En otras palabras, restaurando la comunión con Dios. Recordemos que para restaurar algo, ese algo debe tener una mala condición. Y también recordemos que Dios desde el principio de la creación ha venido restaurando esa comunicación continuamente con cada uno de la creación, con cada uno de nosotros que somos su creación, para así poder ser llamados hijos de Dios, no solamente creación. Entonces eso quiere decir que todos tenemos acceso a la comunicación directa con Dios, pero somos pocos los que nos animamos a dar ese paso de fe. Amén, amén. Así que somos pocos, ¿eh? Sí, somos muy pocos los que nos animamos porque bien dicen, ¿no? Que esto nada más es para valientes, ¿verdad? Así es. Sí. Y hay que darle porque si en el mundo éramos valientes, ¿por qué con Cristo no, verdad? Amén, así es. Ok, vamos a comenzar. Todos hemos escuchado o leído acerca del rey David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y me encanta porque lo primero que él hizo fue buscar la presencia de Dios. Todos sabemos que él era un pastor de ovejas y en lo secreto Dios lo fue preparando, fue forjando su carácter, fue
lo fue preparando para la guerra, entrenándolo con bestias salvajes. Y pasó por muchas cosas tal vez muy peligrosas, etcétera. Pero todo tenía un propósito, el cual Dios ya lo sabía y tenía preparado para su amado hijo David. Ya Dios sabía lo que iba a hacer. Dice la palabra de Dios que desde antes de la fundación del mundo ya Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces David ya había sido escogido por Dios, aunque él ni lo sabía, ni siquiera sus hermanos, nadie sabía lo que Dios iba a hacer con él. Y gracias a lo que David hizo en el concilio de Jerusalén, hoy en el Nuevo Testamento, en Hechos 15:16 dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios, por medio del profeta Natán, habló a David y le dijo en 2 de Samuel 7:4-5. Santo, hermana. Ya no, amor. ¿Ya no? Ok. Aquí le puse pluma. Y le dijo: aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Diciéndole Dios, ¿no? O el 5 también. Oh, sí, así lo leí. Perdón. Dios amaba a David, que le pidió que le edificara casa para que la presencia de Dios morara en ella. 2 Samuel 7, 8 y 9 dice: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Así que, y todos sabemos de dónde lo tomó, ¿no? Cuando cuando fue Samuel, ¿no? Que fue a escoger al rey, al ungido. Y pues a él ni lo tomaban en cuenta, pero aquí Dios dice: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Pues de hecho ni siquiera lo tenían en la fila, estaba atrás del redil, ahí como dice el Señor que lo sacó. Sí, así nos ha sacado Dios. Amén. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y detrás de ti y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Qué tremendo, ¿verdad? Dios escogió o tomó a David del redil cuando era un pastor de ovejas y estaba con él desde siempre. Podemos ver que David tenía una relación estrecha con Dios, era obediente, temeroso, y como ya lo dije antes, tenía su corazón conforme al de Dios. Pero, aquí hay un pero. Siempre va a haber un pero. Sí, vamos a irnos a 2 Samuel 11. Ok. 2 Samuel 11:1 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. El 3 dice: envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de
Eliam, mujer de Urías Eteo, y envió a David mensajero y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Ok. Te preguntarás cómo un hombre como David, con todas las cualidades que tenía, pudo caer en pecado. A lo mejor para muchas personas es ilógico, ¿no? Que una persona tan ungida, tan usada por Dios, pudiera haber caído en ese pecado. En el versículo 1 dice que era el tiempo donde los reyes salían a la guerra. David se confió en sus fuerzas. Como él sabía que Dios estaba con él, pues tal vez dijo, me tomaré unas vacaciones y no saldré este año a la guerra o esta temporada a la guerra. Muchas personas hay que se confían en que, ¿sabes qué? Pues ya yo estoy bien con Dios y todo eso, pero no... Se descuidan y el enemigo está buscando una rendijita nada más para entrar. Pero el descuido lo llevó a fallarle a Dios, lo llevó a pecar. Así muchos de nosotros tal vez tenemos una buena comunión con Dios. Somos servidores, somos buenas personas, obedientes, obedecemos a Dios, oramos, ayunamos, y nos consideramos que estamos bien. Eso no nos hace exentos a que podamos fallar o que podamos pecar. Si tú te descuidas por un segundo, el enemigo está al acecho y solo está esperando ese segundo de debilidad para poder entrar. A David le pasó porque pudo haber mirado a la mujer e inmediatamente voltearse para el otro lado. Pero como andaba débil, dice aquí que por la tarde se levantó de su lecho, de su cama, pues a lo mejor ni estaba orando, ni tenía comunión con Dios. Como dije, estaba confiado tal vez, y a lo mejor andaba frío, no sabemos. Andaba frío que no había tenido ese tiempo con Dios. Entonces, él pudo haber volteado para otro lado, o sea, a lo mejor si lo hubiera estado fuerte, si lo hubiera orado a las 5 de la mañana. Él pudo haber vencido esa tentación, mas no lo hizo porque tal vez, como les digo, andaba débil y le dio rienda suelta a la carne. O teniendo la comunión que caracterizaba a David, ¿no? Por tener esa comunión con Dios, de buscarlo, de siempre procurar estar bajo la guianza de Dios. Así es. La palabra dice que se levantó de su cama ya en la tarde, como les dije. A lo mejor ya andaba pues, muy frío. Entonces así opera el enemigo. Te ciega, te tapa la vista, te trabaja en tu mente. Cuando le das entrada y rienda suelta a tus deseos, pero eso pasa cuando te enfrías, cuando descuidas la oración, cuando descuidas la comunión con Dios, cuando te pones cómodo y estás confiado en que tú ya venciste. Pero la Biblia dice en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. David se confió y cayó. Él estaba confiado, él estaba, según él, firme en que no iba a caer, pero pues cayó. Siendo David, siendo el hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, él cayó. Así, ¿y qué nos esperamos de nosotros? Es que tener el corazón conforme a Dios o hacer obras similares a las de Dios o cosas así, no significa que estamos exentos de las tentaciones. Simplemente nos vamos a la palabra. Job era un varón perfecto, dice la palabra, recto y temeroso de Dios. Y aún así, ¿verdad? Vino el enemigo y lo desbarató y todo, y fue cuando flaqueó. Pero
ahí es donde nos damos cuenta que aún cuando estamos más seguros en la presencia de Dios, tenemos que estar alertas para no caer. Así es, así es. Después que David después de que la había regado, quiso reparar el daño, pero lo hizo de una manera incorrecta. Quiso tapar un pecado que Dios ya lo había visto. Dios ya sabía de ese pecado. Aún el mismo David, en el Salmo 139, vamos a leer un poquito qué es lo que dice. El Salmo 139. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. David ya sabía que Dios todo lo sabe, pues. Entonces, aún así, él quiso reparar su error. En sus fuerzas. Reedificar o reparar pues su error en sus fuerzas. En Proverbios, y luego al querer arreglar eso, pues se fue hundiendo más y más y más. Pues ya sabemos que mandó a la mujer, y él siendo tan fiel, fíjense, me imagino que se habría sentido bien feo la vida. Sí, al mirar la calidad de persona, de confianza que tenía. Lo que le había y hecho. es lo que había hecho. Pero me imagino que el diablo estaba trabajando muy fuerte en su mente, porque aún así lo mandó al frente de la batalla para que lo matara. No, aún así mandó una carta Y con él mismo, ajá, ¿verdad? y él no la abrió y ahí fue donde... Pero todo es con un propósito, algo bueno salió de ahí. Algo buenísimo que fue Salomón, ¿verdad? Así es. Así es, pues en Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Todos sabemos que toda obra, sea buena o sea mala, tiene sus consecuencias, así que David pagó sus consecuencias. Si el enemigo viene a tu mente con un pensamiento que no es correcto, recuerda siempre en la consecuencia. Recuerda siempre qué es lo que va. Mira siempre a futuro. Sabes que si hago esto, pues me va a pasar esto. Y así es. Pero pues tienes que orar, ¿no? Tienes que estar en comunión con Dios para que Él nos ayude a vencer la tentación. Así es, y recordemos también siempre que la consecuencia de nuestros actos atrae bendición o maldición, así les llamamos, ¿vale? Muchas veces queremos llamarle, ay, un castigo divino. No fue un castigo divino, fueron las consecuencias de tus actos. Así que, bueno, ¿quién necesita restaurar los muros? Todo aquel que ha mirado deterioro en su comunión con Dios, deterioro en su oración o en su comportamiento, en su lectura, en asistencia al templo tal vez, en su servicio, en cómo esa persona sirve. Si has visto un deterioro en esas áreas, entonces el Espíritu Santo en oración es quien te dará individualmente en qué áreas tus muros necesitan ser restaurados. Asimismo, toda la creación necesita restaurar esos muros que el enemigo echó abajo en el jardín del Edén. Y eso se logra aceptando a nuestro Señor Jesucristo en su vida como su único Salvador, y así empezar una nueva vida bajo la cobertura suya de Dios. Así que si no has tenido toda la oportunidad de tener un encuentro con el Señor, es muy buen momento para que lo puedas hacer. Porque esos muros que el Señor había puesto desde el principio alrededor tuyo, el enemigo los echó abajo, pero tú los puedes reedificar. Entonces, en esta ocasión yo usé a Nehemías como ejemplo. Después, todo el libro de Nehemías habla de restaurar, habla de restauración, de reedificación, no solo de los muros, sino del corazón del pueblo de Dios,
Entonces él quería restaurar algo que ya existía, ¿verdad? Porque si está hablando de reedificar, quiere decir que ya había algo, pero está dañado. Ya existía algo, pero algo le pasó. En este caso, lo que existía era el muro alrededor de la ciudad de Jerusalén, el cual había sido atacada y los muros se habían pues hecho nada. Entonces, Dios usa a Nehemías para restaurar esos muros que ya eran solo escombro. Los muros son sinónimo de protección. Hasta el día de hoy sigue siendo así, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una propiedad, cuando usted tiene una propiedad, usted va a querer guardar su pertenencia, ¿verdad? Lo que a usted le corresponde, lo que a usted le pertenece. Entonces muchas veces se levanta una barda, una pared, lo levanta con el fin de que si vienen personas no con muy buenas intenciones a echarle ojito a lo suyo, pues que no puedan entrar con facilidad. Entonces usted usa esos muros como protección hacia su propiedad. Entonces, pero esos muros, ¿qué los hace? Esa barda en su casa, en su propiedad, en su negocio, en lo que usted tenga, ¿quién los hace? Nosotros, ¿verdad? Entonces, y si no sabes, contratas a alguien. Ajá, pero no esperas a que alguien más venga y te diga, hey, necesitas... No, o sea, tú sabes que para proteger lo tuyo tienes que resguardarlo. Entonces, en lo espiritual viene siendo igual. Se necesita que tú te levantes, ya seas hombre, ya seas mujer, pero que tú te levantes y empieces a visualizar los muros que el enemigo te ha derribado. Vamos a leer el capítulo 2 de Nehemías, del 11 al 13. Dice: llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo excepto la única que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Ahí está hablando lo que él miró, pero primero dijo, me levanté. Él se tuvo que levantar, no esperó a que alguien viniera a decirle levántate, no, sino dice, aquí me llena, ¿no? Lo que dice, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. O sea, no fue y le dijo, hey, oye, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. No, o sea, él se levantó, se fue y otros pocos de varones con él porque lo vieron. Esta historia está bien padre, el libro de Nehemías, se los recomiendo que lo lean. Te llena de fe, te llena de motivos por el cual seguir avanzando y no quedarte estancado, no conformarte con que ya el enemigo vino y te dio 2, 3 empujoncitos y ya no quieras nada con el Señor, al contrario. Entonces, todo el capítulo 3 de Nehemías habla de cómo los demás fueron también contagiados e imitaron, ¿no? Por decirlo de alguna manera, el reedificar aquellos muros destruidos. Juntamente con Nehemías hicieron un plan, se repartieron trabajo, labores específicas, claves para obtener el éxito en levantar esos muros. Recordemos también que en este tiempo todavía había gente sitiados esperando la hora de atacarlos, todavía no se levantaban los muros cuando ya estaban siendo atacados. Entonces Nehemías, digamos que estaba tranquilo, no estaba pasando aparente necesidad, porque él era el copero del rey en donde él vivía. Entonces, pero le entró una carga por sus hermanos que estaban en cautiverio. Lo podemos leer en el primer capítulo de Nehemías, del 2 al 6, dice: que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente,
Los que quedaron de la cautividad allí en la provincia está en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Ay, Padre. Así mismo está Dios en estos tiempos esperándonos. Que nos levantemos, que nos pongamos en la brecha los unos por los otros, que confesemos nuestros pecados, que no tratemos de ocultarlo como tú ahorita diste el ejemplo de David que quiso ocultarlo. Viene siendo eso una bola de nieve que conforme va avanzando se va haciendo más grande, más grande, más grande hasta que ya no tienes escapatoria. Mas sin embargo, al momento de cometer tu pecado, entras en lo secreto, te confiesas delante de Dios. Él tiene misericordia para todos. Entonces, Él está esperando un varón o una mujer que se levante con ese sentir de restaurar esos muros. Que esos muros vienen a ser la presencia de Dios. Solo se necesita uno para empezar. Aquí el Señor no levantó a varios, se levantó solamente Nehemías. Dice que Nehemías se sentó y lloró. Me imagino que sus recuerdos y tantos pensamientos pasaron por su mente y eso ocasionó dolor y tristeza en él al saber su ciudad, cómo había estado, que él estaba bien, pero su ciudad no, estaba en cautividad, todos sus hermanos. Entonces, si hacemos una oración en privado donde solamente estés tú y Dios y le pides al Espíritu Santo que nos muestre qué es lo que se necesita edificar, yo estoy segura que te va a traer tristeza. Te lo va a mostrar, de seguro que te lo va a mostrar, pero te puede traer tristeza. Y así como le pasó a Nehemías, está bien sentarse, está bien meditar en eso. Y hasta llorar, o sea, si te causa dolor, hasta llorar está bien, es válido. Pero lo que no es válido es que eso te estanque, que eso te paralice. Por lo contrario, que eso sirva como empuje para levantarte y activar esa fuerza que viene de Dios, buscándolo en ayuno y en oración, como lo hizo también Nehemías. La palabra dice que un corazón contrito y humillado no despreciará jamás el Señor. Él no lo desprecia. Entonces, Él conoce todas las cosas, como ahorita lo decías. Él sabe cuando verdaderamente estamos arrepentidos, cuando es un arrepentimiento genuino que viene desde las tripas. O sea, Él sabe cuando es de dientes para afuera o es de lo profundo. Así es. Entonces, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. ¿Para qué tratar de engañarnos nosotros mismos? Puede que Dios no solo te muestre tus muros que están derribados. Puede que Dios te empiece a mostrar muros de jóvenes, de niños, de familias, aún de congregaciones completas, de pastores, de misioneros, de ancianos. Y Él te va a mostrar todo lo que Él quiera mostrarte que necesite restauración. Pero no lo va a dar, no te lo va a dar para ponerlos en evidencia, sino para que ayudes en la reedificación de ellos. Para que seamos empáticos, que mostremos empatía y si es posible buscar ayuda a quien pueda sumarse a ayudar a reedificar. Con el plan ese como lo hizo Nehemías, que hicieron plan y empezaron a cada uno una tarea por allá, otro por allá, tú te quedas acá, tú te vas para arriba. Entonces es importante hacer plan
aquí en lo natural, pero mirando lo espiritual, porque no nos damos cuenta de todo lo que está pasando alrededor nuestro, las fuertes luchas que día con día se van llevando a cabo a nuestro favor. Así es. Y sí, muchas veces una persona, por ejemplo, yo puedo ver algo que tú no estás viendo, te lo puedo decir, pero no te, o sea, si estamos en el mismo espíritu, no te tiene que molestar, porque porque yo me di cuenta antes que tú, o tú te diste cuenta antes que yo. Amén, así es. Entonces tenemos que trabajar como un equipo. Tenemos Y que ser. más bien yo pienso ser agradecidos, ¿verdad? Porque, gracias Señor, porque tal vez me lo mostrabas a mí, yo no lo veía, y lo tuviste que mostrar a mi hermano para que viniera y me lo dijese a mí. A veces aquí no nos gusta que yo le diga a él lo que el Señor me dice que le diga, y a él tampoco a mí, perdón, tampoco me parece lo que él viene y me dice, pero tenemos que ser humildes y reconocer que Dios es soberano y Él puede hacer lo que quiera con nosotros, porque ya no nos debemos a nosotros, somos de Él nos compró, y no baratos, nos compró bien caro, con precio de sangre. Entonces, si ese viene siendo tu caso, que el Señor a ti te está mostrando muros derribados, muros que necesitan ser reedificados, mi consejo es que no te metas solo a la guerra o sola a la guerra. Porque recordemos a 1 Corintios 12, 26 y 27 dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, podemos ayudarnos, echarnos la mano el uno al otro, no sentir esa satisfacción de decir, oh, es que le está yendo mal porque andaba en pecado. No, sino sentirnos humildes y decir, Señor, gracias porque sé que tengo la capacidad de entrar a la guerra detrás de ti. O sea, tú entras primero y luego entro yo. Entonces, Dios puso un sentir en Nehemías y así lo hace en muchos de nosotros. Pero lo que hacemos con ese sentir ya es responsabilidad de cada uno. A cada quien nos va a pedir cuentas el Señor. Amén, santo. Y por eso hay muchas, hay muchas veces los cristianos que han dado buen testimonio, que han andado pues, bien en la palabra, que han sido reconocidos por personas que, pues, tal vez ¿qué es? Un predicador de renombre o algo así. Si esa persona comete un pecado, como todos los ojos están puestos en él, y no nomás los de la, ¿cómo se dirá? Bueno, todos los ojos están puestos en él. Dice que el nombre de Dios es blasfemado, pero si esa persona lo hace constantemente, pues, como David, pues, David cayó, pero él se levantó. Y tal vez una persona puede caer, y dice la palabra, que si te arrepientes, confiesa tu pecado y te apartas, alcanzarás misericordia. Entonces, hay muchas personas que se dicen ser cristianos y están viviendo en pecado, están viviendo en adulterio, fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice la palabra, pues, que por causa de esas personas el nombre de Dios es blasfemado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque somos cartas abiertas, somos libros abiertos, que toda la gente está viendo nuestro comportamiento. Ahí, mi amor, se me vino a la mente muy fuerte cuando nos conocimos tú y yo. Que andabas mal, y entre el ambiente ese me dijiste que eres cristiano. ¿Qué te pasó? Me pegó un regañadón. Sí. Lo regañé porque, precisamente por eso. ¿Cómo se te ocurre decir que eres cristiano andando en la condición que andas? Sí. Por eso la gente se burla, por eso la gente no cree, por eso la gente se aleja, por personas irresponsables que andamos en lo malo y decimos, somos cristianos.
¿Te acuerdas? Sí me acuerdo. Y yo no lo veía así. Hasta que tú me lo dijiste, haz de cuenta que como que Dios me abrió los ojos cuando al momento que tú me dijiste que no andes diciendo eso porque el nombre de Dios es blasfemado. Yo no lo miraba mal, pues. Según yo, pues, yo cuando iba a la iglesia, el hermano Cometa me decían, iba cada que iba de casa, y según yo era cristiano, pero pues un cristiano bien apartado, cristino apartado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y dar buen testimonio. Es difícil porque de donde venimos es de la carne, éramos hijos de ira, dice la palabra de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios que David se arrepintió, dice que ayunó 7 días, porque Dios le mandó decir con Natán también, que por lo que había hecho, pues su hijo iba a morir. Entonces David se arrepintió y ayunó 7 días para ver si tal vez Dios se retractaba de lo que le pasaría a su hijo. Desde el día en que el niño murió, David se levantó y corrigió su vida, aunque pagó muy caro las consecuencias. David escribió muchos salmos y David sabía cómo llegarle al corazón de Dios, sabía cómo entrar a su presencia. Entonces él desde ese momento él se levantó y volvió a sus atrios, volvió a la comunión con Dios que él tenía. Tal vez tú has pasado, tú has pecado y hoy te sientes indigno, pero tienes que tener la certeza de que Dios puede perdonar tu pecado. Amén. Así como lo hizo con David. Y así como lo hizo conmigo. Y conmigo, y contigo, y con todos los que hemos pecado. Amén. Tal vez con tus acciones has destruido tu vida. Dios puede reedificar esos muros caídos. Amén. Tal vez estás apartado de Dios. Piensas que no tienes perdón. Recuerda el pasaje del hijo pródigo que viene en Lucas 15 del 11 al 32. Cómo el padre se alegra y se regocija cuando el hijo regresa, cuando el hijo que se había ido vuelve. Así somos nosotros, así eres tú. Cuando tú te arrepientes y vuelves a tu padre, él te está esperando con los brazos abiertos. Él no te va a reprochar nada, él no te va a reclamar nada. Así es que hay que volver a sus caminos. Tal vez te sientes que tu vida está en ruinas, que ya no tiene remedio. Así me sentía yo. Que cada rato le fallaba a Dios y hacía lo malo. Y sí, me arrepentía, pero volvía a caer. Le prometí a Dios que era la última vez que lo hacía. Y volvía a caer, y volvía a caer. Y me sentía que mi vida estaba en lo peor, pues que ya de tantas veces que yo le había pedido perdón a Dios y que me había arrepentido y que le hacía promesas, dije, pues ya, Dios ya se olvidó de mí. Yo oraba y sabía que Dios me escuchaba. Y aún le prometí a Dios que pues ya no lo iba a volver a hacer. Y lo hacía de nuevo, y lo hacía de nuevo. Y así como les digo, sentía que ya mi vida no tenía remedio. Hasta que llegó un miércoles 30 de octubre del 2013. Y fue cuando Dios, juntamente conmigo, fue recogiendo pedazo por pedazo para empezar a reedificar esos muros. Y empezó a reedificar esos muros. Eso que yo sentía que ya no
que ya no tenía remedio, que ya no tenía perdón, Él con su amor y su misericordia sigue restaurando hasta este momento esos muros que yo destruí por mi inmadurez, por mi desobediencia, porque yo ya conocía de Él. Él sigue hasta la fecha restaurando esos muros alrededor de mí, restaurando mi vida. Y sé que Él terminará su obra en mí. Su palabra dice en Filipenses 1:6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no ha terminado contigo ni conmigo. Y así como está haciendo conmigo, que todavía sigo siendo edificado, todavía Dios me quita y me pule y me duele, pero así mismo va a seguir haciendo contigo. Solo tenemos que confiar y recordar que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. En Romanos 8:15 nos dice que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Nuestro Abba Padre reedificará tus muros y los fortalecerá de manera que no puedan ser derrumbados jamás. Así es, y esta palabra a veces se siente como si fuese para personas que ya tienen el conocimiento del Señor, ¿verdad? Pero realmente es también para aquellas personas que no conocen del Señor, que no saben que el Señor había puesto un muro alrededor de nosotros, pero que en el jardín del Edén se perdió a través de que Eva principalmente fue tentada y cayó, y asimismo ella fue e hizo caer a Adán. Y así fueron como los muros que había de comunicación, así fue como la presencia del Señor que nos rodeaba se perdió. Pero podemos otra vez volver a edificar con la ayuda del Señor esos muros y esa comunicación, esa gracia que sobreabunda, que el Señor está esperando nada más quien abra su boca para darnos de esa gracia, para darnos de esa misericordia. Y Él está listo. La pregunta es, ¿estás listo tú? ¿Estás listo tú para levantar tu voz y decir, Señor, necesito de ti, necesito que me ayudes? Debemos de orar para hallar gracia y favor de Dios delante de las personas que necesitan ayuda, porque hay personas que saben que necesitan ayuda, pero no la quieren. Ese orgullo o la ignorancia o cosas semejantes no les permite mirar que hay una salida verdadera, no una puerta falsa. Entonces, debemos de orar también por sabiduría para hacer un plan, porque el enemigo no se va a quedar mirando nomás ahí de brazos cruzados. Como un pueblo de Dios se levanta, como un ejército del Dios Altísimo está reedificando los muros que una vez Él derribó. Vamos a leer otra vez en Nehemías 4. Este sí va a estar un poquito largo, son 10 versículos, del 13 al 23. Dice, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Aquí ya Nehemías estaba poniendo en posiciones claves, estratégicas, porque se venía fuerte. Después miré y me levanté, dice, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. Estaban pidiéndole al Señor, pero ellos estaban haciendo su parte. O sea,
tú vas a pelear por lo que te corresponde. ¿Cómo? De rodillas, en ayuno, en oración. Pero tú haces tu parte y el Señor va a hacer la suya. Tú haces eso, tú haces lo posible y el Señor hace lo imposible. A ver, así como como les decía, que yo trataba de salir de todo lo que andaba, pero no ponía de mi parte. Dios estaba listo para mí, para levantarme, para reedificarme, pero yo no quería, o tal vez no tenía el entendimiento en aquel entonces. Y sí, como dice mi esposa, nosotros hacemos nuestra parte y Dios hace su parte. Amén, así es. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. No se descuida tu tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas, o sea, no descansaban. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. A veces creemos que todo va a funcionar por obra de magia, no arte de magia, una varita y tú, es el Señor, si tú quieres se va a hacer. O no me ha cambiado porque el Señor no quiere. No te ha cambiado porque el Señor está esperando que tú tomes ese primer paso. Porque tenemos que hacer, sí, el Señor tiene el poder de hacerlo, sí, pero ¿de qué va a serviría o de qué te serviría a ti que el Señor te cambie en esos momentos si mañana vas a andar igual? Cuando las cosas nos cuestan, cuando las cosas duelen, es cuando entendemos y es cuando valoramos. Ahora, nuestro Señor Jesucristo pasó un tormento en la cruz del Calvario como para que nosotros lo estemos despreciando cada rato. Entonces, aquí, en los 10 versículos esos que acabo de leer, a mí me muestra que tenemos que estar alertas y enfocados porque las amenazas son inminentes y los ataques serán fuertes. Eso nadie nos lo va a quitar, ni el Señor, porque aún a Pedro le dijo: diablo te ha pedido para zarandearte. No lloro al Padre para que no falte. Es todo lo que el Señor hizo. Eso también es para nosotros. Pero sigamos en el proceso de restauración, atentos para reconocer y estar disponibles cuando alguien suene su trompeta. Amén. El sonido de la trompeta es cuando alguien necesita ayuda y que te dice: hermano, por favor, me echas la mano, ayúdame en oración. Pero la ayuda en oración es: tú oras y yo te ayudo en oración. Porque a veces decimos: hey, ¿me ayudas en oración? Y tú no oras. Sí, ayúdame en oración, ¿no? Y yo me voy a gusto a dormir en la casa y ahí está el pobre desvelándose, orando. Pero si el Señor me va a oír a mí, porque yo soy la necesitada. No lo hizo para que el hermano se fortaleciera en la fe, lo hizo para que yo me fortaleciera. Entonces, para cuando escuchemos esa trompeta poder ayudarles, para ser solícitos y considerados con nuestros hermanos, con nuestros familiares, porque estamos en la misma carrera, estamos juntos
misma batalla. A unos a veces se les hace más fácil, a otros un poco más difícil, pero para eso estamos todos, para ayudarnos, para echarnos la mano, para reedificar juntos ese muro que se ha caído alrededor del pueblo de Dios. Y no estoy hablando nomás en lo natural, ¿no? Que ahorita Israel, o sea, está como está, aventar para allá también, hacer la oración para allá, pero en lo espiritual, en todo, o sea, alrededor de todo el mundo donde está el pueblo del Señor, ahí poder levantar ese muro que hace falta, donde a lo mejor yo no me doy cuenta que tengo una brecha en el muro mío y alguien pueda venir a decirme, hermana, estoy mirando que el enemigo por ahí te está atacando, y yo recibirlo con bien y decir amén, gracias por decírmelo, no lo había notado, ayúdame a orar por eso, no para avergonzar, porque el Señor no avergüenza, no para poner en evidencia, no para hundirte, no para pisotear, al contrario, para levantar, para restaurar, para animar. Para eso el Señor nos muestra dónde están esas brechas por donde el enemigo está entrando. Entonces en esta hora, si tú acabas de escuchar este mensaje por primera vez y no tienes a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, yo te invito a que lo hagas. El Señor todavía está esperándote, el Señor todavía tiene sus brazos extendidos, esperando por su hijo, por su hija. Pero no, el Señor es un caballero y Él no te va a ir a sacar de donde tú no quieres salir. Si tú en este momento te decides aceptarlo a Él como tu Señor y tu Salvador, yo te invito a hacer una oración, la oración de fe. Es muy sencillo. Yo voy a orar y tú repites lo que yo digo. Amén. Señor Jesús, te pido que entres en mi corazón. Te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Creo en ti, creo que moriste por mí, por mis pecados, y que resucitaste al tercer día. Te pido que limpies los escombros de mis muros en ruinas. Te ruego, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a mantener una comunicación genuina contigo. Enséñame a reconstruir los muros que el enemigo derribó, Señor, para apoderarse de mí. Pero hoy, Señor, yo renuncio a todo lo que me ata en el nombre de Jesús. Señor, yo te doy las gracias por escucharme y porque sé que entrarás y me harás libre de todas mis ataduras. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste tú esta oración, yo te pido que busques donde congregarte, en donde tú estés, que busques un lugar donde escuches palabra no diluida, sino que escuches buena palabra y que tú aprendas, que te busques una Biblia, y si no tienes una Biblia, comunícate conmigo en mensaje privado y yo te haré llegar una Biblia, porque no hay nada mejor que tener el alimento espiritual, y el alimento espiritual lo vas a conseguir aquí está, en estas páginas. Entonces yo te invito a que después de que busques donde congregarte, te bautices en las aguas, porque esto no termina, esto aquí apenas empieza. Amén. Y no va a ser fácil al principio. Y muchos dicen que aceptes a Cristo en tu corazón y ya todo se te va a arreglar y todo eso. No es cierto, no es cierto. Tienes que echarle ganas, tienes que vencer todos los obstáculos que te han ido tomando, pero no es imposible y es mucho más fácil con Dios. Amén. Bien, hermanos. Amén. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser.
a veces es cuando te metes en oración, a veces tú no tienes que hablar, solamente escuchar la voz del Espíritu, ya sea audible, ya sea por dentro, pero es importante también a veces mantener ese silencio. Amén, amén. Tenemos que dejar hablar a Dios, porque a veces estamos y Dios está queriendo hablar y estoy como yo cuando hablo. No sé, Bueno, pero sí, Dios está esperando a que tú guardes silencio para poder hablar contigo. amén, así es. Muchísimas gracias por acompañarnos en este segmento a los pies del Maestro. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes a las 7 Amén, en su así es. programa A los pies del Maestro. Porque solo a los pies del Maestro hay palabras de vida eterna. Te invitamos, si fue edificación para ti, que compartas este video para llegar a más personas, a los corazones que el Señor ya ha preparado para escuchar esta palabra. Amén. Dios les bendiga, les amamos en el Señor. Un fuerte abrazo. Dios les bendiga.